Hola mi gente, aquí Renzo HJ con un nuevo video para el canal, en esta ocasión con un intento de predicción de banlist, ¿ya? Recordemos que ya hicimos un video de alguna predicción de la banlist hace no mucho, pero de todas maneras quiero volver a hacerlo porque en este caso va a ser un formato extendido, vamos a decirlo así, debido a que ya se anunció que la banlist va a ser todavía después del mundial. Y recuerda que el mundial es el fin de agosto, los últimos días de agosto. Así que todavía vamos a tener un mes completo de este formato y aparte, supuestamente no van a anunciar la banlist justo después del mundial, al parecer, porque te dice algún tiempo después del mundial. ¿Ok? Porque incluso en la publicación textualmente dice que va a ser dice sometime, ¿ok? Entonces eso significa algún tiempo después del mundial. ¿Y por qué dice algún tiempo? Porque después del mundial, obviamente, se acaba el mes de agosto y viene el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre, ¿qué productos viene? Viene la megalata, viene la megatin de este año. ¿Y qué significa esto? Productos de reimpresiones. Producto de reimpresiones, un producto que básicamente creo que en cuestión de pool de cartas rivaliza con ¿cómo se llama este producto? Con los Rarity Collection, que también tienen un montón de pool, ya sea de nostalgia o de main set, no importa, pero cualquiera de estos productos, pues más o menos es similar en cuestión de pool de cartas, en la cantidad más que todo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? De que, bueno, van a reimprimir bastantes cosas, pues no son 400 cartas, de las cuales creo que prácticamente todas son reimpresiones de algo. Entonces, ya sea en común, ya sea en super, ya sea en ultra, en prismatic, no sé si vienen secretas también, pero tengo entendido de que vienen starlights, ¿ok? Vienen starlights y vienen la clásica prismatic secret rare. Eh, Ahora, el detalle es que ya hay mucha gente que ya está especulando de qué es lo que va a venir en la lata, que no sé cuánto. Bueno, yo siempre les he animado a esperarse a los unboxings de los patrocinados por Konami, porque ahí más o menos ya te puedes hacer una idea de qué es lo que puede venir de reimpresiones. Obviamente, el problema acá con la lata es de que no son tantos sobres como por ejemplo una expansión estilo, no sé, Duelist Advance, estilo incluso producto de reimpresiones estilo las Rarity, que vienen producto con 24 sobres, mientras que en este caso pues solamente es una lata, que en este caso tienes la opción incluso de que te viene sin la lata, solamente los sobres y bueno, te viene el contenido más no la lata en sí. Pero bueno, la lata no sé si va a ser un buen producto o no, porque como les digo, depende de lo que reimpriman, ¿no? Al final, depende de lo que reimpriman, pero la mayoría está de acuerdo en que vamos a hacer acá unas cosillas, y es que falta que reimpriman tanto esto como, eh, como esto de acá, ¿ok? Falta que reimpriman esas dos cosas. Entonces, como falta que reimpriman estas dos situaciones en específico, eh, dudo mucho que Konami se dispare a sí mismo en el pie eh, con estas situaciones, pues no, porque si toca algo de lo Finsmith, todo lo Finsmith se va a ir para abajo. Eh, y eso obviamente no daría pie a que, bueno, en el caso de que la banlist saliera justo después del mundial, o sea, así como hicieron el año pasado, ¿no? Después de que se anuncia el ganador, se hace como una como vaina ahí y te anuncian la banlist, ¿no? Ya bueno, en este caso falta todavía que reimpriman estas dos vainas. Entonces, el problema con eso es de que si anuncian la banlist justo después de que se acabe el mundial, pues obviamente si esto viene reimpreso en la lata y tocaron lo Finsmith, por ejemplo, que ya entrando en materias eh, de hablar de lo que pueden prohibir, semilimitar o incluso poner a uno, pues la mayoría está de acuerdo en que esto se va a uno o esto se va a uno, cualquiera de los dos, ¿ok? O el tracto o el engraver, cualquiera de los dos se va a uno. O si no, en otra situación es que te baneen la lágrima, te baneen la lágrima. Porque algunos dicen, no, van
al Finite Sequence, a la secuencia o al Requiem, y eso es imposible, pues, porque si no el motor se muere. Literalmente ya no existe Fismit porque ya no podrías hacer nada, básicamente. Por lo tanto, mi gente, dudo mucho que hagan algo de tocar ya sea el Link 1 o el Link 2 de Lofinsmith. Eh, Así que bueno, si llegaran incluso a tocar el Link 1, obviamente ya no tocarían ni el Link 2 ni el Link 3, obviamente, ¿no? Pero el Link 1 es primordial para que hagan su jugada. O sea, en sí es quitarle consistencia al motor, más que matarlo. Porque si lo matan de una y teniendo en cuenta fechas, si lo hacen justo después del Mundial y viene reimpreso lo que falta de lo Finsmith en la lata, ahí tenemos un problema grande, pues, ¿no? Y tenemos un problema grande porque el propio Konami se estaría disparando en el pie. Entonces, salvo que las otras reimpresiones sean lo suficientemente relevantes como para levantar el producto. Y que bueno, teniendo en cuenta que es un producto de como 400 cartas, bueno, digo 400 porque creo que ese fue el último pool de la vez pasada. E incluso creo que también lo anunciaron el pool de cartas, o sea, no cuáles cartas, sino el número de cartas que iba a incluir este producto. Así que, pero no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. Bueno, la cosa es de que esas podrían ser las posibilidades. Que toquen, que toquen Engraver, que toquen el tracto o que toquen la lágrima. Cualquiera de estas tres posibilidades. Ojo, dudo mucho que pasen las tres cosas al mismo tiempo. O que incluso pasen dos de estas cosas al mismo tiempo. E incluso si llegaran a pasar dos de estas cosas al mismo tiempo, lo máximo que creo yo que debería pasar en el, como te digo, mejor de los casos, si es que llegaran a tocarlo Finsmith, sería esto a uno y esto a uno. Más la lágrima se queda igual y lo demás también. Pero si hay que tocar algo sería eso, o sea, al mismo tiempo. Si es que se producen dos movimientos para lo Finsmith, estos dos movimientos tendrían que pasar. Engraver a uno y tracto a uno. Más otras cosas, creo que ya sería un exceso por parte de Conambre. Después pasamos a la siguiente imagen. Y en este caso tenemos a los Yami. En el caso de los Yami, también incluido por ejemplo a los K9 y a los Dracotail. ¿Y por qué los incluyo? Porque ya para cuando salga la banlist ya vamos a tener como un mes y medio, incluso 2 meses, en el peor de los casos, de este producto, de Justice Hunters. Porque recuerda que lo más probable, como te digo yo, al menos bajo mi razonamiento, es que la banlist venga todavía como 2 semanas después de que salga, o después de 2 semanas de salida de la lata. Así que recuerda que la salida de la lata es una semana después de que se acabe el mundial. Y después, obviamente, todas las 2 semanas posteriores a la salida del producto, bueno, tiene que sobrevivir el producto, pero tienen que vender el producto. Por lo cual, yo le daría 3 semanas después de que se acabe el mundial, sacan la banlist. Y eso se añadiría, pues, básicamente un mes más. Prácticamente 2 meses. Desde la salida de Justice Hunters, básicamente. Y bueno, en el caso de los Yami, si hubiera que tocar algo, que dudo mucho, pero en el caso de que lo llegaran a tocar, sería por el único hecho de que a finales de ese mismo mes de septiembre vendría soporte para las tres estrategias, que ya vimos que va a venir en Doom of Dimensions, van a venir soportes tanto para los Yami como para los K9 como para los Dracotail. ¿Ok? Va a venir soporte para las tres estrategias al mismo tiempo. Por lo tanto, si es que quisieran tocar algo estilo, pues por ejemplo, como fue con las Malice o incluso como los Raisil, que bueno, te tocaron la consistencia supuestamente para que compres el nuevo producto porque ahí venía el nuevo soporte de las dos estrategias, ¿verdad? Bueno, que le funcionó más a Malice que a Raisil, la verdad, porque al final Raisil se terminó funcionando con Mitsurugi y aparte los Raisil, pues el tema del Raisil Star que viene en Alliance Insight solamente se usa uno, mientras que en el caso del soporte de la Malice, de esa sí se usan tres. Entonces no tuvo el mismo impacto en las dos estrategias sus respectivos soportes, ¿no? Entonces, si nosotros, o bueno, si es que Konami quisiera tocar algo de los Yami por cuestiones de querer vender el soporte nuevo,
yo creo que harían la misma situación de las Malis. Poner este a 2, poner este muñeco a 2, vamos a poner esto un poquito más arriba y poner este muñeco a 2 también. Esa sería la situación que podría pasar, ¿ok? Para que supuestamente lleves el otro a 3, pues entonces ahí se completaría lo que te están quitando acá. Entonces, bueno, eso podría ser una opción. Incluso si ya se arma mucho problema por temas de, eh, no sé, de que el Link 1 está demasiado roto, pues esto, por ejemplo, se podría poner a 2, se podría poner a 2 y después los otros nombres ya no se tocan. O incluso si de repente alguno de los 3 nombres es muy molesto, pues por ejemplo cualquiera de los dos voy a poner simplemente acá al costado por temas de comodidad, más no porque crea que va a pasar. Pero vamos a asumir de que esta es cualquier carta de los monstruos Yami de main deck, ¿ya? El Lolipo Yami. Este, por ejemplo, que pongan cualquiera, solamente uno de los nombres del main deck a 2, nada más. Pero bueno, dudo mucho que pase en el caso de los Yami, porque a pesar de que los Yami son una estrategia fuerte, eh, los Yami en sí, no son un problema tan grande. O sea, no son un problema como tal. Es más bien un deck que le hace la competencia a lo Banco y Sol K9. Y bueno, que en el caso de los K9, más que una estrategia para llevarse sola, termina funcionando como un motor, los K9. Entonces, por eso es de que al final estrategias como lo Banco y Sol renacen, porque bueno, tienes la ayuda de lo K9, ¿no? Ahora, mi gente, pasamos a los Raisil. En el caso de los Raisil, sí está un poquito complicado tal vez de lo que pudieran llegar a tocar. ¿Por qué? Porque el deck de por sí, la estrategia por sí sola ya está bastante tocada. Y al punto de que se tuvo que combinar con Mitsurugi para poder sobrevivir. Eh, y digo sobrevivir no porque sea un pesimista o porque yo me crea que sé todo del deck, sino también porque si lo pones a competir al Raisil sin Mitsurugi, las Mali se lo pasan por arriba. Y creo yo que la versión más competitiva del deck Raisil terminó siendo la versión con Mitsurugi. Y si le quitas lo Mitsurugi, pues creo que no le da para competir con las Malis. Y creo que hay que ser honestos. El soporte de las Malis terminó siendo mejor que el soporte de los Raisil, ¿no? Como vemos, el Star Raisil solamente se usa uno, nada más. Mientras que en el caso de la March Hare, que es el soporte nuevo de las Malis, que vino en Alliance Insight, se usa a tres. Entonces, en el caso de las Malis, como que les quitaron uno de cada uno de sus iniciadores principales o más fuertes y los recuperaron en Alliance Insight porque se juegan tres de la March Hare. Entonces es como que realmente no perdieron nada. Pero en el caso de los Raisil sí le quitaron. O sea, le quitaron la Bonfire, le quitaron, a pesar de que todavía estaba funcionando la Seven Tachyon, pues, ¿no? O sea, la Seven Tachyon se usa, pero la principal jugada era con Bonfire porque era más específico. De todas formas, la Seven Tachyon pues sigue siendo una cartaza, sigue siendo muy útil para estrategias de XYZ, pero no recuperaron del todo el tema de las cartas que necesitaban, pues no sus iniciadores principales del main deck en forma de monstruos, pues les quitaron uno de cada uno, pues no les quitaron del Sword, les quitaron del Ice y del X-Raisil uno de cada uno, porque se me limitaron todos los nombres. Entonces, en el caso de que llegaran a tocar los Raisil, creo que la mayoría está de acuerdo a que esto se va, a el X-Raisil se va a uno, o, o no digo que al mismo tiempo, pero que la otra opción es banear detonador. Banear detonador sería ya la situación más fuerte porque le quita su mejor monstruo, básicamente. A pesar de que el ex Raisil lo mantengas a 2, si ya no tienes detonador, el deck se muere, porque el chiste al final de los Raisil es bajar al detonador. Porque al final, bueno, las negaciones que te puede hacer o las interrupciones que te puede llegar a hacer son muy fastidiosas, ¿no? Y bueno, obviamente lo es, ¿no? Porque, bueno, habrás visto una y mil veces de que te activan
o te quieren negar algo con detonador y tú lo niegas y ese huevón se quita otro material y te sigue negando cosas, ¿no? O sea, es lo mismo que te baitea todititito. Entonces, esa es la situación con el detonador. Esa es la situación con el detonador. Entonces, si quisieras ya matar al deck, la baneada del detonador sería lo más lógico. Pero creo que otra opción a tener en cuenta, como te dije, es Ext a 1. Ext a 1 y ahí queda. O incluso Ext a 1 y Ice a 1 también. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, incluso o incluso también banear el nodo. Banear el nodo también es una opción a tener en cuenta. ¿Y por qué banear el nodo? Porque si tú te das cuenta, en la estrategia de los Rising, siempre llevas nodo, ¿sí o no? Siempre llevas nodo. O sea, ¿te has dado cuenta de eso o no? Ya, siempre llevan nodo. Entonces, si le quitas ese cuerpo, es si literalmente no dejas que los use porque lo banean, entonces se hace más difícil que lleguen al detonador. O sea, al final dependerían mucho de sus cuerpos principales y quiera que no, pues una vez ya no los tienes, se hace muy difícil poderlos recuperar. Sobre todo cuando ya el rival tiene un campo relativamente establecido, ya te puede negar ciertas cosas. Entonces ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces también está, como te dije, o pasa que limitan al ex Raisil, banean al nodo o banean al detonador. Cualquiera de esas tres cosas puede pasar, ¿ya? Yo no diría que tocan al Sword ni al Ice porque no son los iniciadores más fuertes, pero sí sabemos que prácticamente todas las cartas estas son One Card Combo. Entonces, al menos el Sword, el Ice y el X, creo que los tres son One Card Combo. Entonces, creo que igual si tocan cualquiera de los tres está bien, pero el mejor que podrían tocar es el X Rising. Es el X Rising de calle, totalmente de calle. Y el Node Rising es la prohibición del Node Rising es más que todo para quitarle cuerpos y que ya no pueda traer más cuerpos de nivel 4 para seguir haciendo los X y Z. Entonces, no sé si podría pasar, pero como les digo, cualquiera de estas tres cosas puede pasar. No sé si las tres al mismo tiempo o dos de ellas al mismo tiempo, porque si dos de estas cosas llegan a pasar, yo diría que si dos de estas pasan, sería ext a 1 y el nodo baneado. Cualquiera de esos dos. Y la gente se dirá, puta, pero banear nodo, si no es la carta más fuerte. Exactamente por eso, porque está en común, porque es la más barata. Entonces, recuerda que el Palm no se usa, el Nodo sí, y todos, el Sword, el Ice y el X sí se usan. El Star también, pero el Star solamente se juega uno, entonces tampoco es que digas muy fuerte que digamos. Entonces creo yo que esas podrían ser las posibilidades. Así que bueno, pasamos a la siguiente, mi gente, y en este caso es lo Dracotail. Lo Dracotail es más que todo una estrategia, como sabemos, de fusiones, pero que no es tan fuerte a comparación de lo Yami ni de lo K9. Por lo tanto, dudo mucho que lo toquen, pero si lo tocan será, como les dije, al igual que en el caso de los Yami, más que todo para vender el nuevo soporte. Entonces, si quisieran tocar algo de esto, tendría que ser esto de acá, perdón, esto de aquí a 2 y esto de acá a 2. Estas dos vainas tendrían que tocar para que puedas vender el soporte nuevo, porque realmente no es tan indispensable el soporte nuevo, pero sí es bastante útil. Entonces, para poderlo incluir sin necesidad de sufrir tanto por más iniciadores, pues no sé, yo diría que en el peor de los casos, que sería tocar Dracotail, tocar ya de por sí Dracotail sería el peor de los casos, porque la estrategia no es competencia para lo K9 Banquet Soul ni para lo Yami, lamentablemente. O sea, no vamos a decir de que obviamente está en un tier 3 o es un rogue, para nada. Simplemente de que se nota que le falta la potencia que tienen las otras dos estrategias. Entonces no es que digamos la mejor, pero tampoco es para nada ni Rogue, ni la peor de los Rogue, ni nada de eso.
Simplemente es que le falta esa potencia que los otros dos sí tienen. Entonces, como te dije, la única posibilidad que vería yo de que toquen lo Dracotail sería simplemente para, em, ¿cómo se llama? Para vender el soporte nuevo. Pero después, otra cosa, no, la verdad no lo vería. Pero bueno, pasamos a lo siguiente y en este caso sí no es como que muy difícil. En el caso de los Dracotail, imaginarse eso, pero bueno, esa es mi predicción al menos, ¿no? En el peor de los casos, como te dije, ponen estos dos nombres a dos. Estos dos nombres a dos en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, o bueno, en el caso más realista es que no lo tocan, es que no tocan nada. Hay que ser honestos. En el mejor de los, en el caso más realista es que no tocan nada. Porque, como te dije, le falta esa potencia que las otras dos estrategias sí tienen. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente imagen. Y es que en este caso tenemos a los K9. En el caso de los K9, sí, puta, está muy claro de que si hay algo que tocar es esto. Es esto de aquí, la Izuna, la hand trap básicamente del deck. La hand trap, perdón, temática del deck es la carta a tocar. ¿Por qué? Porque con ella se empieza todo el combo. Con ella juegas en el turno del rival. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que ella no es la que te permite hacer el XYZ, ella es la que te manda el Lupis, como ves en la parte superior, eh, a este monstruo de aquí. Ella manda este monstruo de acá, lo manda al cementerio y el de ahí se convierte en cualquier, en esto de acá, en esto de acá, o en cualquier, o en cualquier XYZ de nivel, perdón, de rango 5. Entonces, teniendo en cuenta eso, el problema en sí no es el Lupis, el problema es la Izuna. Entonces, si llegáramos a tener un formato de tier 0 de los K9 con Banco y Soul, creo que la primera en ser tocada va a ser la Izuna. La Izuna o la ponen a uno o la banean. Cualquiera de las dos, ¿ya? Cualquiera de las dos. O la ponen a uno o la banean. ¿Por qué? Porque es la que te permite milear tu monstruo primero, mandar a Lupis al cementerio, y otra es que se invoca de gratis en el turno del rival. Eh, Cada vez incluso te dice que es cada vez que se invoca, o bueno, cada vez que se activa un efecto de monstruo en la mano o cementerio, ella cae de manera normal sin tributo, creo, una cosa así. Y el tema con eso es de que tienes un cuerpo de gratis en el campo porque estamos en un formato de hand traps. Estamos en un formato de hand traps donde las hand traps siempre van a existir y siempre te las van a tirar. Entonces, no es que, uy, ya pues no tiro hand traps, no puedes pues porque si no, no te puedes defender básicamente. Entonces, literalmente es dejar que el rival juegue. Entonces, y tú sabes de que las estrategias competitivas si las dejas jugar, perdiste. Entonces, esa es la situación. Porque una vez que te dejan establecido su campo, las estrategias que, bueno, son meta, es muy difícil pasarlos. O por no decir imposible. Entonces, todo eso juega en esta situación. Entonces, yo diría que si tenemos que tocar algo de lo K9 en el peor de los casos en el que se vuelva este formato, un formato de tier 0, Banco y Sol K9, yo diría que esto se va, ¿ya? Esto se va a 1 o, como te dije, se va prohibido, cualquiera de esas dos. O incluso también está la otra situación de poner esto a 2 y esto a 2, o incluso esto se mantiene a 2 y esto a 1. ¿Por qué? Porque si solamente tienes uno de estos, ahí vas a tenerla difícil. Ahí vas a tenerla difícil porque le estás quitando mucha consistencia al deck. Acá la situación es la siguiente, y es que si solamente tienes dos Izunas, ya le bajaste la probabilidad a robarla. Segundo, que si solamente tienes un Lupis, solamente vas a poder hacerlo una vez nada más, no vas a poder hacerlo a cada rato. Entonces, encima de que como lo vas a usar para hacer XYZ, pues se va a quedar solamente se va a quedar como material. Y obviamente va a ser el primer material que vas a querer botar. Entonces, esta incluso es una carta que, bueno, se queda a 1.
incluso a 1 creo que podría seguir funcionando, pero la consistencia en sí radica en que robes a la Izuna para que hagas efecto rápido y bajarla en el turno del rival. Entonces, porque el Lupis es una carta que está constantemente yendo y viniendo del cementerio, se convierte en material de XYZ, lo utilizan el efecto del XYZ, descartan el material como costo al Lupis y así constantemente. Ese es el ciclo que suele tener esta carta. Pero tener 3 de estos de por sí ya es roto. O sea, tener 3 de esos ya es roto. Entonces ya bueno. A pesar, tenemos entendido de que solamente funciona una vez por turno, por lo que tener solamente uno ya funciona bien. El problema, como te dije, es la consistencia de la Izuna. Si no tienes las máximas copias de la Izuna, o sea, las 3 copias, ya se vuelve más difícil que la robes. Entonces ya no empiezas con ella, ya no empiezas con ella. Al menos esa sería mi estrategia para parar a los K9. Al menos esa sería mi forma de verlo, no sé ustedes, pero bueno, los leo en los comentarios de todas formas. Después tenemos a lo Mitsurugi. Lo Mitsurugi en este caso son, bueno, bastante obvios creo yo en dónde se le puede pegar. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a irnos en este caso a la Mitsurugi Prayers, ¿no? La Mitsurugi Prayers es la carta que la mayoría espera que la toquen. Y bueno, la mayoría está de acuerdo en que o la ponen a 1 o la banean. Cualquiera de las dos cosas, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas. Yo en principio diría que solamente la ponen a 1. Yo diría que solamente la ponen a 1. ¿Por qué? Porque sin la Mitsurugi Prayers, pues ya no puedes hacer nada, pues, o sea, no veo muy, muy cerdo quitarle la Mitsurugi Prayers de una, o sea, banearla o sea, demasiado rápido, siento yo, y aparte que es una carta común y tal vez por eso es de que es una candidata a ser baneada, porque al final es una carta común, es una carta que no vale dinero, y tal vez, bueno, como es un arquetipo de TCG, es exclusivo de TCG, pues podría ser de que incluso venga soporte Mitsurugi, ¿no? De que venga soporte Mitsurugi, o más soporte Mitsurugi, como para reemplazar a la Mitsurugi Prayers de alguna forma. Entonces, no lo sé. Yo lo veo de esa forma. Yo veo que o la ponen a 1 o la banean, pero que lo más probable es que la pongan a 1. Y otra cosa para tocar al deck de los Mitsurugi sería Habakiri a 1. No prohibirlo, Habakiri a 1 de frente. Habakiri a 1 y ahí queda, ya no tocan más. Porque el Habakiri a 1 es el que te habilita todo, pues. El Habakiri a 1 es el que te habilita todo, es el de donde parte todo. Entonces, si ya no tienes esa tranquilidad que te daba tener Habakiri a 3, entonces haces que el deck ya no sea tan consistente, pues, ¿no? Que pierda toda esa consistencia y que casi casi sea inviable, ¿no? Porque tendrías que robarlo. Entonces, a ver, róbalo. Difícil, pues. Incluso había visto yo opiniones en las que decían que toquen al Murakumo, pero no sé, dudo mucho, porque al final el Murakumo y el Futsuno Mitama no son tan fuertes como el Mitsurugi, como el Habakiri. Entonces, yo diría que en el mejor de los casos tocan, tocan la Mitsurugi Prayers a 1 a 1 ahí, a 1 ahí, y también o bueno, o que ponen al Habakiri a 1. Ese sería el mejor de los casos en la situación que yo veo. No creo que pongan los dos al mismo tiempo a 1, pero sí veo que a cualquiera de los dos lo podrían poner a 1. A cualquiera de los dos, no a los dos al mismo tiempo, pero bueno, esa es una predicción mía más que todo. Después tenemos a las Malis. Las Malis que ya han tenido un montón de tiempo en el meta
Y creo que de todas maneras estamos de acuerdo que es el deck más pecho frío que ha existido. Eh, no sé si ha existido otro, al menos de los que yo he visto ha sido el más pecho frío, porque bueno, llega a instancias finales, pero siempre se termina llevando, o la mayoría de las veces se termina llevando el torneo, otra estrategia. Ahora, las Malis, am, y es que tienen muchos puntos a tocar. ¿Y cuáles son esos puntos? Son los nombres principales. Esta, esta y sobre todo esta, que es la nueva. Algunos dicen TOC, o bueno, los iniciadores que también incluimos, perdón, el campo. Este, otras situaciones que algunos mencionan es que, por ejemplo, que toquen al extra deck, o sea, los links de las malis. Y la verdad que no, porque, o sea, todos estos se juegan una de cada una, como máximo dos. Entonces, y esto en un caso en el que de repente, bueno, ¿no? La gente que juega Malis quiera probar algo diferente, pero generalmente se juegan una de cada una. Por lo tanto, tendrían que pasar de 3 a 0. Entonces, no lo sé, lo veo difícil. En el caso del detonador sí funcionaba mandarlo a uno, porque no se usaba uno, se usaban varios. Entonces, creo que sí se usaban los tres, porque te los podían bajar muy rápido. Podías invocarlo muy rápido. Entonces, bueno, en el caso de las Malis no pasa eso. En el caso de las Malis, todas constantemente tienen ese efecto de regresarse del Vanish, pagando puntos de vida y se convocaban y ya tenías cuerpos en campo. Entonces, esa situación está bastante molesta. Por lo tanto, yo diría que si hay algo que hacer acá, es que se ponga a uno o esta, o incluso las dos. Mira lo que te estoy diciendo. Incluso así te podría funcionar. Tocar, poner la White Rabbit a uno o la Dormouse a uno, porque esas son One Card Combo. Y ya sabemos lo que pasa con los One Card Combo, ¿verdad? Entonces, bueno, salvo que seas Blue Eyes, dudo mucho que te dejen sobrevivir esos One Card Combo. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que lo más probable es eso, ¿no? De que la Malice, White Rabbit y la Dormouse las pongan a uno, o como mínimo cualquiera de las dos a uno, ya sea la White Rabbit o la Dormouse, cualquiera de las dos, pero alguna de las dos se tiene que ir a uno. La Cheesy Cat no es tan buena como las otras dos. Creo que hay una diferencia muy grande entre la Cheesy Cat y la White Rabbit y también la Dormouse. Están esas varios escalones, diría yo, incluso por encima de la Cheesy Cat. Así que creo que la Cheesy Cat se mantendría a 3. Bueno, perdón, a 2. No, creo que esa está a 3, ¿no? Sí, esa está a 3. Ah, otra cosa que podrían tocar, si es que no tocan esto, es el campo a uno. El campo a uno, porque el campo a uno, porque si no tocan las cartas estas, si les rompes el campo, ya tienen menos iniciadores, ya tienen menos formas de hacer su vaina. Pero de todas formas siguen teniendo muchísimas formas de moverse. O sea, tienes la White Rabbit, tienes la Dormouse, tienes el campo, tienes la nueva Malice que salió en Alliance Inside. Entonces, tienes muchas formas de moverte. ¿Ok? Entonces, otra cosa, por ejemplo, algunos dicen, y es que ya toquen a la March Hare, que es la más nueva. Y no lo sé simplemente porque es producto nuevo, yo diría, ¿no? Pero para cuando salga la banlist ya creo que no va a ser producto tan nuevo. Por lo tanto, yo diría que si podrían llegar a tocar la March Hare, podría ser que la pongan a 2 y que estas dos las pongan a 1. Y así ya se pierde totalmente la consistencia del deck y ya dan paso a las estrategias nuevas, que en este caso, o relativamente nuevas para ese momento, que van a ser los K9, los Dracotail y los Yomi, para que ya esas estrategias jueguen tranquilamente sin necesidad de preocuparse de las Manly, sin necesidad de preocuparse de los Raisil y ese tipo de cosas. Así que bueno, esta, mi gente, sería como que una predicción de algunas cartas que podrían ser tocadas. Eh, Más que todo me he centrado en predicciones de arquetipos, más que de cartas sueltas en específico.
Pero igual ustedes pueden dejarme en los comentarios qué cartas, ya sea de arquetipos o sueltas, que no sean de ningún arquetipo, pero que sean muy molestas, que puedan ser consideradas en la banlist. Ojo, les estoy pidiendo por favor que hablen cosas que no sean wishlist, ¿ok? Que no sean cosas que ustedes quieran, sino cosas lo más realistas posibles. Porque, pucha, wishlist, perdón, hay un montón. Que si banea Droll, este, que si pone a dos todas las Mulcharmis, o sea, realmente eh, que si banear alguna cosa como, no sé, banear Designator o banear TTT, o sea, no va a pasar. No va a pasar, así que sobre todo, pues yo diría que el tema de las Mulcharmis no creo que cambie, simplemente porque no son tan fuertes como Maxi, que son muy específicas cada una para lo... Y a pesar de que de repente la Fugualo sea la más útil de las tres, sigue siendo una forma de detener o condicionar al rival, porque al final no estás, no estás diciendo que no le permites invocar nada, simplemente le estás diciendo, ojo, invocas de manera especial de estas formas y yo puedo robar cartas. Entonces, solamente estás condicionando, más no estás prohibiendo que haga ciertas cosas. Entonces, mi gente, este ha sido el video de predicciones de la banlist que se va a venir para después del mundial. Díganme ustedes qué creen acerca de esta predicción. Eh, Obviamente pueden poner sus respectivas predicciones de banlist en los comentarios y ahí vamos a estar debatiendo de si podría ser, de si no es tan posible de repente lo que están poniendo y ese tipo de cosas, ¿no? Así que mi gente, no se olviden de dejar ese comentario, no se olviden también de dejar like y suscripción y nos estamos viendo en el siguiente video, mi gente. Un saludito y bye.